Hola chicos, lenguaje 73. Seguimos con las subordinadas. La misma palabra lo dice, son aquellas que se ponen debajo de la principal. El ama, la sirvienta. Y estas sirvientas iban recorriendo los oficios del nombre y salían sustantivas, por no llamarlas nombrales, nominales podían haberlas llamado también, pero no, sustantivas. Luego han recorrido el oficio del adjetivo y han salido las de adjetivas o de relativo, aunque ya vimos que no todas eran de relativo y adjetivas al mismo tiempo. Y ahora vienen las que hacen de complemento circunstancial. Te recuerdo, en la oración simple, con un sujeto con un núcleo de predicado donde estaba el verbo. Aquí el verbo ya había tenido sus complementos importantes, el directo, el indirecto, etc. Y por fin llegaba el circunstancial. Es decir, aquello que a los detectives les encanta. ¿Cómo ha sido? ¿Dónde ha sido? ¿Por qué ha sido? Las preguntas detectivescas. Y el verbo no encontró a nadie mejor para rellenar estas circunstancias de su acción que a su amigo, al que está fabricado para él. Está fabricado hacia o para el verbo. ¿Y quién es ese? El adverbio. Ese adverbio que no solo fue creado para servir a su dueño el verbo, el 5, el verbo importante, no, sino que también, clandestinamente, ayudaba a un amiguete suyo que estaba aquí al otro lado, en el dominio del nombre, que era el adjetivo. Aquí sabemos que estaba el determinante, aquí el nombre, y aquí por último ya estaba el pronombre. El nombre. Este era el dominio del nombre. Nombre determinante, pronombre, adjetivo. El adverbio, que está hecho para ayudar al verbo, ayudaba también al adjetivo. Y también se ayuda a sí mismo, es decir, a otro adverbio. Son las tres relaciones, o tres comunicaciones que puede tener un adverbio. Con el verbo, con el adverbio, con el adjetivo y con otro adverbio. Pues bien, le dijo, mira, oye, aquí es donde te puedes lucir. Complemento circunstancial de lugar. Coge un adverbio de lugar, y ponte aquí. ¿Qué sé yo? Aquí. Que por cierto es un adverbio de lugar. Aquí. Un adverbio de tiempo, una circunstancia de tiempo. Complemento circunstancial de tiempo. Pues ponte uno de tus adverbios de tiempo. El ahora. Y así sucesivamente. Pero claro, el lenguaje, esto sería lo sencillo. Esto sería lo simple, esto sería lo matemático, que para un verbo siempre hubiera un adverbio. Pero tú sabes que en el lenguaje eso no ocurre. Y el que quiera que ocurra este tipo de cosas, que se pase a las mates. Pero en el lenguaje no. El lenguaje es más divertido. El lenguaje es más, ¿cómo se dice?, imprevisto. Es más original. Como el pensamiento humano. Bueno, o sea que ya hemos visto que esto, lo más propio es que lo hicieran los adverbios. O sea, ¿qué ganchos van a tener los adverbios? Perdón. Ahora, cuando no lo hacen los adverbios, ¿quién lo solía hacer? Pues el méteme en todo, el chuleta, el que no sabe estarse quieto, el nombre, con una preposición normalmente. Ven a mi casa. Ven a preposición mi casa. Y esto es un complemento circunstancial de lugar. Y así sucesivamente. Clases de complementos circunstanciales que ya los vimos. Te recuerdo que todas estas clases y todas estas lecciones están como las tejas, imbricadas en un tejado.
Es decir, si te entra agua, esto, si algo no entiendes de un vídeo, es porque el anterior no lo tienes bien cogido. O los anteriores, pero están todos implicados. Te lo digo porque cuando te surjan dudas, pues puedes ir a los vídeos anteriores, buscarlo, que por el título normalmente se sabe la materia, y ya está. Bien, esos serían los complementos circunstanciales. ¿Y cuántos habrá? Bueno, pues tú, claro, a ti lo normal es que te surja la idea de ¿cuántos adverbios había? Y teníamos 4 adverbios fundamentales y luego estaban, perdón, sí, estos son los adverbios, adverbios, nuestra digitalización del 6. Y teníamos 4 adverbios que eran tiempo, lugar, modo y cantidad. Y luego estaba el afirmativo y el negativo. Esos eran los adverbios. Además de adverbios, que suelen ser de una sola palabra, luego están esos paquetes, esas píldoras adverbiales, que son las locuciones adverbiales. Es decir, 2 o 3 palabras juntitas, que forman un adverbio. ¿Qué sé yo? Una proposición adverbio, por ejemplo, ¿desde qué? ¿Desde qué? Pues el desde qué indicaría que el desde qué sería una conjunción. Claro, eso sería una conjunción, no un adverbio. Un adverbio, bueno, ya nos irán saliendo, que ahora estoy... Sí, por ejemplo, con un adverbio, el dónde, pues el dónde puede ser, que es de los primeros que vamos a ver, puede ser un dónde, un 6 simple, o tú sabes que muchas veces ponemos a dónde, que por cierto se puede escribir separado y se puede escribir junto. Entonces, esto ya no diríamos que es un adverbio, esto vamos a llamarlo que es una locución adverbial. Locución adverbial, es decir, conjunto de 2 palabras, aunque aquí solo sea una, pero procede de 2, conjunto de 2 palabras que hacen un solo oficio. Locución adverbial. Si tenemos una conjunción de una sola palabra, la llamaremos un 8. Que tenemos un conjunto de varias palabras que hacen de conjunción lo que se llama una locución conjuntiva. ¿De dónde viene locu? Locu viene de hablar, locutorio. Entonces, cosas que se emplean para hablar. Una locución conjuntiva la expresaremos así. Locución conjuntiva que hay, así, a porrillo. No son paquetes cerrados las locuciones conjuntivas de cualquier tipo. Siempre al final, después de haberte dado unas cuantas, te dicen, etcétera, o puntos suspensivos como diciendo, y otras que no ponemos aquí, como diciendo, apáñate con las que no pongamos y piensa ver si hacen ese oficio de locución conjuntiva. Bueno, y con esto yo creo que ya podemos empezar las primeras... perdón, se me había ido a santo al cielo. Si habíamos visto que había 6 adverbios, tiempo, modo, lugar, cantidad, afirmativo, negativo, podríamos pensar, pues subordinadas, ¿habrá las mismas? Pues no. De subordinadas han cogido las de lugar igual que los adverbios. Es decir, esta procede de un adverbio y va a dar una proposición subordinada de lugar. Que no se las llamará locativas, que se las podría haber llamado, porque locativa significa de lugar. No. Habrá que poner la palabra de proposición subordinada adverbial de lugar. Otras, también provenientes de adverbio. Las de tiempo. Estas sí, estas ya se las llama proposición subordinada adverbial temporal. ¿Ves? Por alguna razón aquí no han dicho locativas o lugareñas, que sería algo improcedente.
Pero aquí sí, a las de tiempo ya no han dicho de tiempo, sino temporal. Y las de modo también. Y las llaman modales. Modales. Oiga, y las otras, las de cantidad, las han quitado. O sea, hay adverbios de cantidad, pero no hay proposiciones adverbiales de cantidad. Te estoy hablando ya de proposiciones adverbiales. Y es que cuando ese adverbio, ese complemento circunstancial, le ha dado por complicarse y hacer en su interior una estructura de oración, que eso es una proposición subordinada, por provenir de un circunstancial, podían haberle llamado proposición subordinada circunstancial. Pues no. Pues no. La han llamado proposición subordinada como si hiciera de un adverbio, proposición subordinada adverbial. Cosas de los gramáticos. No siempre son más lógicos. Porque fíjate, aquí realmente sacan de los adverbios, solo sacan estas tres. Todas las demás no las van a sacar de adverbios. Las van a sacar de los circunstanciales y algunas ni de los circunstanciales que estudiamos. Que hay un vídeo entero hecho sobre el complemento circunstancial anteriormente. Bueno, pues las otras, las que no salen de los adverbios, son las siguientes. Las causales. Iremos explicando una por una, tú tranquilo, ¿eh? Las finales. Y alguno diría, oiga, después de las finales ya no habrá ninguna. No, no significa que sean las últimas. Las consecutivas. Las concesivas. Las comparativas, de las que tendremos que hacer alguna o varias apreciaciones. Y por último, las condicionales. Fíjate, procedentes de adverbios, 3. De lugar, tiempo y modo. No procedentes de adverbios, causales, finales, consecutivas, concesivas, comparativas y condicionales. ¿Te las tienes que aprender de memoria? Yo nunca me las he aprendido. Pero, eso sí, tienes que saber, tienes que entenderlas lo suficiente como para cuando veas una decirlas, una concesiva, una consecutiva. Vale. Y si alguien te las pregunta, oye, ¿cuántas son? Bueno, pues pones un ratito a pensar, sabiendo que son 9 y acaban saliéndote. Bien, vamos a empezar ya por las primeras, las de lugar. Las de lugar. Para seguir un orden en la exposición de cada una, primero diremos el concepto, que aquí está fácil. Expresa al verbo de la principal, de la proposición principal, un complemento o una circunstancia se le ha complicado, se le ha hecho compleja, ha adquirido una forma de oración o una estructura de oración, lo cual eso se llama una, o a lo cual llamamos una proposición subordinada. De aquí para acá será el trozo de la principal, proposición principal. Y de aquí para acá será la proposición subordinada. En cada una de estas subordinadas adverbiales vamos a explicar primero el concepto. El concepto aquí está claro. Si es de lugar, expresará el lugar donde se realiza la acción principal. Luego, de cada una, vamos a explicar también qué tipo de gancho tienen de la madre con la hija. Y aquí, el tipo de gancho de las de lugar, el tipo de gancho que no siempre matiza. Qué bien se parten cuando se caen. El tipo de gancho va a ser un adverbio
Oiga, pues los ganchos no eran las preposiciones y las conjunciones. Eso es lo que siempre nos había dicho usted en la patata, ¿eh? Que los ganchos eran las preposiciones y las conjunciones. Bueno, eso sería lo normal, lo deseable, pero ya sabes, estamos en el lenguaje. O sea que aquí, fíjate, en las adjetivas hacía de gancho un pronombre, el pronombre enganchado, el pronombre relativo. Y aquí, en las adverbiales, van a hacer de gancho las locuciones, perdón, las conjunciones sí. Las preposiciones me parece que no. Pero van a hacer de gancho algunos adverbios, como en este caso. Es decir, los ganchos van a ser, en este caso va a ser un adverbio. Menos mal que hay poquitos, que solo nos pone el dónde, el adverbio dónde, y una locución conjuntiva bien facilona, que es la a más el dónde, que en este mismo vídeo te he dicho que se puede escribir junto o separado. O sea, un gancho, ganchos, un adverbio el dónde y una locución adverbial muy simple, que es la preposición a más el adverbio. Una preposición más un adverbio da una locución adverbial. Y ahora ya lo más bonito, hacer ejemplos. Lo guardaré donde tú sabes. Lo guardaré te la voy a escribir. Lo guardaré donde tú sabes. Dos verbos, guardaré, tú sabes. Este lo guardaré. Es el que tiene más sentido, más completo, puede ser más independiente si le quitas la otra, la subordinada, por eso tiene toda la apariencia y lo es el trozo principal. El trozo de la principal. Guardaré. ¿Quién? Sujeto elíptico. Yo. ¿Qué guardaré? Lo. Eso. Que tú y yo sabemos que es el complemento directo. ¿Dónde? Y ahora podía ser un adverbio. Aquí. Podía ser un complemento circunstancial. En la nevera. Pues no. Se ha complicado. Ha tomado estructura de oración y eso es una proposición. En este caso, subordinada. Y como hace de circunstancia, será adverbial. Y como es de lugar, adverbial de lugar. Verbo. Sabes. Sujeto de ese sabes, que está expreso. Pocas veces lo tenemos expreso. El tú, pronombre con acento. Y el adverbio que hace de gancho es el dónde. Pero fíjate, que está reproducido dos veces. Está aquí y está aquí. ¿Cómo que puede estar en dos veces? Sí, le sacas dos fotografías y dices, mira, vas a estar en dos sitios. Lo mismo que tu mamá coge dos fotografías tuyas y una la ha puesto en el comedor y otra la ha puesto en la salita o en su mesita, para tener buenos sueños. En fin, pues lo mismo. Este dónde está aquí haciendo de gancho y está aquí también haciendo de complemento circunstancial del lugar de él, sabes. Tú sabes dónde. Oiga, que es que este dónde también está aquí de gancho. Vale, pues que esté una foto aquí y otra foto aquí. ¿Estamos? Vale. Morfológico. Bien facilón. Lo. 4. Pronombre. Guardaré. 5. ¿Dónde? Un 6. Tú. 4. Sabes 5. Fíjate qué facilón la morfología. Otra frasecita y damos por concluido este primer vídeo donde hemos visto el concepto general de proposición adverbial y la primera de ellas, la de lugar.
salta la liebre donde menos se espera. Que esto es un dicho, es un refrán, es un aforismo. Salta la liebre donde menos se espera. Enseguida se ve que el salta la liebre tiene un sentido total. Esa va a ser la principal. Salta. Verbo. ¿Quién hace esto? Hombre, la liebre. Oye, ¿y por qué la ha puesto detrás? Por lo que tú ya sabes, que en español somos anárquicos en la colocación de los complementos, del sujeto y todo eso. No como en inglés, que son muy... Primero verbo, los complementos, al principio sujeto, si la interrogativa, zarzas... Ellos se lo tienen todo pensado y estructurado. Nosotros no. Nosotros salta la liebre o la liebre salta. Pero claro, luego cuando lo pensamos decimos, no, la liebre es el sujeto que salta. Ahora, que salta el matorral. Bueno, pues el matorral sería complemento directo. Pero la que hace la acción de saltar y de la que digo yo que salta, de la que predico, de quien predico, es del sujeto, de la liebre. Muy bien. ¿Dónde salta la liebre? Y no nos metemos ni en el que salta, complemento directo, sino nos metemos en el dónde, que sería una circunstancia. Por eso va a ser una proposición subordinada adverbial de lugar. Donde menos se espera. Verbo. Se espera. Oiga, este sé que será reflexivo, se espera a sí misma. No. Es la apariencia que tiene, pero en realidad es pasiva. Porque ella no espera a nadie, ella es esperada. ¿Por quién? Por el cazador, por el paseante, etc. Es esperada. Entonces tenemos el caso de que esta interiormente es una pasiva. Refleja. De las que parecen reflexivas, por eso se dice refleja. Que el complemento agente, es decir, quien hace la acción de esperar, en las reflejas no suele importar para nada. ¿Quién la va a esperar? Pues cualquiera. Y por eso cogemos esa forma de pasiva. No cogemos la pasiva normal, la que se hace con el ser y el participio. Es esperada, no. Se espera. Si quisiéramos decir es esperada, pues diríamos es esperada por el halcón que quiere cogerla. Bueno, entonces, ¿quién sería el sujeto? El sujeto ella misma. Solo que aquí estaría elíptico ya. La liebre. O sea, es el mismo sujeto para la principal que para esta. Bueno, pero el hecho de que sea una pasiva refleja interiormente no significa que toda ella siga siendo un adverbial de lugar. La morfología, pues sería salta, que es un verbo, la, determinante, liebre, donde, que hemos dicho que es un adverbio, y el menos, se la espera menos, complemento circunstancial de cantidad o de frecuencia, porque ahí indica que es pocas veces, donde pocas veces se la espera. Está mejor. No es que la esperes menos, es que la esperas menos veces. O sea, que no está mejor el de frecuencia que el de cantidad. Ese sería este. Bien. ¿Dónde? Menos, que es otro adverbio. Más, menos. Se espera. Todo ello es un verbo en pasiva. Un verbo en pasiva. Con el CS, que lo único que hace es avisarnos de que está en pasiva refleja. Y hasta aquí nuestra primera adverbial. En el siguiente seguiremos con otros adverbiales. Venga, hasta luego.